Hola, buenos días. Estoy realizando mi proyecto integrador de módulo 8, investigación de los derechos humanos, de la diversidad cultural y de las comunidades indígenas de mi estado, que es Querétaro. Esta es mi presentación. Mi actividad es investigación sobre los derechos humanos. Mi nombre es Olga Joquebet Vázquez Flores, facilitador virtual Humberto Gutiérrez Montaño. Mi tutora es Amari Olvera Topete. Soy del grupo M8C4G23-042. Fecha de entrega es el 18 de mayo del 2021. Estos son algunos derechos humanos de mi anteproyecto: educación, cultura e información, casa, agua y alimento, no discriminación por color, religión o posición económica, libertad de expresión, protección y paz, igualdad ante la ley, trabajos y salarios justos. Introducción. Los derechos humanos y la diversidad cultural están relacionadas entre sí, ya que hablamos del respeto hacia las costumbres y tradiciones de nuestra sociedad, siempre y cuando esas costumbres no afecten a los derechos de la misma. Como sociedad debemos aceptar que existen personas con diferentes culturas y debemos tener en cuenta que esas personas tienen los mismos derechos sin importar su religión, género, cultura, color y posición social. La diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto por la dignidad de las personas humanas. Es el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a pueblos. ¿Por qué es fundamental? Es un fundamento esencial de nuestra identidad en la composición pluricultural que aportan los pueblos indígenas, que es una de las grandes fortalezas del país. Las manifestaciones culturales de los pueblos originarios, como pintura, arquitectura, gastronomía, música, danza y poesía, nos identifican como nación y son parte del legado que México da a la humanidad. Imágenes de mis comunidades indígenas de mi estado, el cual claramente se ve que pues ellos se dedican a las artesanías y a las manualidades o tejidos. Eso es lo que se dedican mis comunidades del estado de Querétaro. Mi objetivo de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad Querétaro y por qué es importante que sepan que ellos tienen derechos de libertad de determinación de los pueblos y comunidades indígenas para adaptar por sí mismos decisiones y desarrollar sus propias prácticas relacionadas entre otras como visión, territorio indígena, territorio de recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura, y que así se desarrolle respeto tanto a los indígenas como a toda la sociedad en general, ya que todos aquellos elementos dentro del ámbito cultural sagrado de los pueblos y comunidades indígenas tienen una extensa cultura como sitios arqueológicos, entre centros ceremoniales, lugares sagrados como monumentos históricos, ofrendas, objetos sagrados, elementos de la flora y fauna, entre otros. Estas son unas imágenes de discriminación, el cual claramente pues lo dice todo, porque por ejemplo hay personas que vienen a realizar sus ventas de sus tejidos o de sus artesanías que traen para vender, y pues nosotros como clientes no valoramos ese trabajo. También cuando el municipio no deja poner sus puestos para realizar sus ventas, que ya que ellos viven de eso, de esas ventas para llevar ese dinero a su familia. También en cuando la gente se les queda viendo, pues a veces su mirada no es muy agradable. Cuando las personas indígenas piden servicios a los centros de salud, a los IMSS, que no les dan el respeto que ellos merecen, ya que ellos también tienen derechos y pues debemos de respetar. Planteamiento del problema. El problema más grave que amenaza la diversidad cultural es la discriminación en todas sus manifestaciones, predominando la idea de que la exclusión indígena tiene su origen en la extrema pobreza y marginación respecto al desarrollo nacional para defender los derechos humanos de los grupos que
padecen la discriminación racial, haciendo hincapié en su derecho a participar libremente en la igualdad y en la vida política, social, económica y cultural. En Querétaro, más de 12,000 personas de origen indígena viven en la zona metropolitana, más de 70,000 en el estado donde han nacido o han adoptado como su hogar, convencidos de que encontrarán oportunidades de desarrollo para sus familias. Sin embargo, y por desgracia, también se encuentran con las actitudes discriminatorias que les pone freno a sus aspiraciones, contaminan a la sociedad y originan a la pérdida de sus raíces culturales de México. Comunidades indígenas tienen derecho a vivir dentro de sus tradiciones culturales en la libertad, paz, seguridad, justicia como culturas distintas y gozar de plenas garantías entre todas las formas de discriminación. Objetivos y preguntas de investigación. Pregunta de investigación. ¿Cómo lograr que las personas de las comunidades indígenas de Querétaro no sean discriminadas? Objetivo. Explicar información real acerca de los derechos humanos de las comunidades indígenas de mi estado. Demostrar a la población que se puede respetar a las personas indígenas, ya que muchos de nuestros abuelos eran indígenas o incluso nuestros papás o nosotros mismos. Proporcionar información acerca de los recursos existentes de los derechos para las comunidades indígenas de Querétaro. Justificación. Mi investigación la realicé porque creo que es importante dar a conocer la problemática de discriminación a las personas de las comunidades indígenas de Querétaro y así llegar a más personas para que así a su vez tomen conciencia, ya que las personas que atienden diferentes estancias donde las personas indígenas acuden a pedir o dar servicios son atendidas por personas como cualquiera que cuenta con sus derechos, no importando su condición social, y así atiendan a dar respeto a los indígenas y a las comunidades, y también pedir a las autoridades que volteen a ver que se respeten los derechos humanos de estas comunidades indígenas de manera correcta. Es de suma importancia encontrar la solución del problema de discriminación, ya que muchas personas lo toman como algo normal y los indígenas no saben cómo hacer valer sus derechos y se quedan callados ante esta discriminación social. Delimitación espacial. El ámbito de estudio será en mi comunidad Querétaro y sus 18 municipios. Población. Para esta actividad contaré con el apoyo de mi esposo e hijos y mis amigos, cuidando en todo momento las medidas de seguridad y protección de la contingencia de COVID-19. Querétaro ocupa el séptimo lugar en extensión territorial en el estado. El municipio cuenta con 233 comunidades integradas por 7 delegaciones y 133 de las cuales son menores a 50 habitantes. De acuerdo a los datos del Censo de la Población y Vivienda, el municipio cuenta con un total de 81,940 habitantes. Marco teórico. Este es un estudio de la CDNH, la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas. También realicé una investigación en la publicación del Universal Querétaro, Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro. También realicé esta investigación, está en la publicación del Universal La UAP de Querétaro en las comunidades indígenas de su identidad y derechos humanos. Esta es una publicación del Diario de Querétaro donde el antropólogo Alejandro Vázquez explica que hay miedo de la diversidad cultural indígena y se resisten a ser olvidados. Metodología. El tipo de metodología que utilicé para mi investigación es cualitativa, que hace alusión al tipo de metodología basada en análisis e interpretación de discurso de un grupo de personas o apunta a un aspecto típico o a la posibilidad de generalizar en un lugar de frecuencia de la representatividad, ya que mi investigación se basa en observación. La técnica de recolección de datos será documental. Reflexión sobre la importancia de proponer soluciones a los problemas de mi comunidad. Para mí la importancia de mi investigación para proponer soluciones es importante, ya que
encontramos investigaciones orientadas a la solución de problemas y tener la virtud de crear las condiciones para un mejor aprovechamiento de resultados y de generar mayores impactos sociales y promover investigaciones que tengan estas características para que se necesiten un mayor esfuerzo y de gestión y organización para encontrar las soluciones adecuadas a la problemática que estemos tratando. Sin embargo, las investigaciones que se realizan demuestran que este mayor esfuerzo organizado conduce a una relación más fluida y provechosa entre las actividades de investigación y las sociedades indígenas de mi comunidad se benefician por estos resultados. La medida en la que la sociedad perciba que las investigaciones que se realizan tienen resultados que inciden en su desarrollo y bienestar, y también si las autoridades voltean a ver la problemática y ayuden a financiar actividades de investigación y desarrollo, nos darían resultados favorables. Estas son las fuentes que consulté para realizar mi investigación. Esta fue mi investigación que realicé para mi proyecto integrador de módulo 8, semana 4. Gracias.